Buenos días, te bendecimos en el nombre de Jesús y le damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes. También bendecimos en el nombre de Jesús a todos los que nos ven a través de redes sociales. El mensaje que traigo hoy espero que sirva para la edificación de nuestras vidas. Vamos a pasar a orar para que sea el Señor el que verdaderamente guíe cada palabra que sale de mi boca. En el nombre de Jesús. Sí, Padre amado, una vez más te damos gracias por estar aquí presente, Señor. Te bendecimos y te alabamos porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Te pedimos ahora, oh Padre amado, que tú seas que guíe cada palabra que salga de mi boca y que este mensaje sirva para la edificación de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. El mensaje que traigo hoy le he puesto por nombre: el fin está cerca. Bien. Desde que Jesús ascendió, el fin de la humanidad está cerca, estamos en los tiempos finales. Pero desde entonces hasta la fecha han pasado más de 2000 años, o aproximadamente 2000 años, en los cuales se han venido cumpliendo una serie de acontecimientos y de profecías que fueron dadas por los profetas, por el mismo Jesús y por sus apóstoles. Aunque yo no voy a tocar ninguno de los temas de los profetas ni de Apocalipsis, pero sí voy a hablar sobre algunas señales de Jesús y también voy a leer parte de la carta de los apóstoles. Vamos a ir a la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Vamos a ver parte de las señales que se van a cumplir en los últimos tiempos. Cuando nosotros leemos, muchas veces lo he hablado con personas, lo hablo así, le he dicho, cuando nosotros leemos estas señales que dan los apóstoles y que el mismo Jesús da, tal parece que la persona que está escribiendo eso, que escribió eso, se montó en una máquina del tiempo, vino al presente, vio todo lo que estaba pasando, recopiló todos los datos, regresó al pasado y escribió entonces lo que iba a suceder en el futuro, porque es tan exacto, se describe con una exactitud tan grande que es verdaderamente desconcertante, y es porque el mismo Espíritu de Dios revela lo que va a pasar en un futuro. Ahí nosotros vemos en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4, como escribe el apóstol. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí el apóstol Pablo, que escribe esta carta, está enseñando y exhortando al mismo tiempo que no se dejen de engañar. Estamos en los tiempos finales. Se están cumpliendo muchos de los acontecimientos que han sido profetizados. Pero hay algo que es importante que se manifieste antes de que venga el día de fin. Y esta es la gran apostasía. Esta gran apostasía que se manifieste el hijo de perdición de pecado. Que se manifieste este falso profeta, del cual habla la Biblia, que es un enviado derecho a Satanás que va a hacer grandes señales y prodigios para engañar, si pudiera ser posible, a los escogidos de Dios. Este hombre que se hace pasar por Dios, que viene a la tierra y que va a emprender, va a intensificar, más que emprender, va a intensificar esta guerra que hay entre la luz y las tinieblas, y si va a emprender una gran persecución en contra de la iglesia cristiana, va a arreciar con todo en contra del pueblo de Dios. Va a utilizar todas sus armas, va a utilizar la corrupción, la seducción y va a utilizar también la intimidación. Son todas las cosas que utilizan las tinieblas para tratar de combatir y de paralizar al pueblo de Dios. Tiene que tener en cuenta que la palabra de Dios dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, no tengas miedo. Cualquier cosa que pase, todo está escrito. Es importante de que no te desalientes ni que tampoco te vengas a crear ningún espíritu en ti de intimidación, ni de duda, ni de tambalear tu fe, sino que
pase lo que pase, permanezca firme en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Allí dice, el apóstol vuelve a escribir: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es decir, se escuchan muchos mensajes actualmente de que van a ser tiempos gloriosos, tiempos de abundancia, tiempos de paz y tiempos en que todo va a ir bien. Pero aquí el apóstol está diciendo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es decir, está declarando a través del Espíritu Santo, está revelando todo lo contrario. En los postreros días, en los tiempos finales, van a venir tiempos peligrosos, días peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita. Míralo todo lo que el apóstol aquí escribe, que todas las características de los hombres de los últimos tiempos, hombres que se apartan de Dios, hombres que se apartan de la verdad revelada en la palabra de Dios, cómo toda esta maldad se intensifica a un grado extremo que una persona pensaría que sería imposible la vida en esos tiempos. Bueno, son los tiempos que estamos viviendo, donde se incrementa la maldad, donde los impíos van a ser más impíos todavía, donde el hombre de pecado va a intensificar su pecado. Y no solamente va a intensificar su pecado, sino que se va a levantar desafiante en contra de Dios, que va a cuestionar la palabra de Dios y que él mismo va a redefinir los valores de la vida, como se ve hoy en día, donde las mujeres dicen de que su cuerpo es suyo, por lo tanto tienen todo el derecho de abortar, de terminar con la vida que está en su vientre. No importa la vida que está en el vientre, ellas, la solución que dan es acabar con la vida que está en el vientre, no es guardarse de no caer en fornicación, en adulterio, para no caer embarazada, para no tener un embarazo no deseado, sino realmente es, ya hice lo que hice, pues termino con la vida que está en el vientre. Esa es la solución, es realmente ir en contra de la criatura más indefensa que hay en la humanidad, un niño que está en el vientre de su madre. Negar la existencia humana en el vientre de una madre, al punto de el exterminio de esa vida. Podemos cuidar fauna silvestre, podemos cuidar lugares donde tortugas que dicen que están en vía de extinción ponen huevos, y una persona que se acerca a ese lugar y toma un huevo puede ser enjuiciada y pagar años de cárcel. Pero el abortar un niño del vientre de una madre es como tomarse un vaso de agua. Al contrario, se lucha por los derechos de esas mujeres que quieren abortar, algo que es completamente contraproducente, como también es contraproducente que hoy en día estén reevaluando lo que es realmente la definición de un hombre y de una mujer, al punto de que un hombre puede decir que es una mujer y todo el mundo lo acepta. Y están ya cambiando los roles, no solamente a nivel personal, sino también a nivel social. Están haciendo presión para que esto suceda. No solamente esto pasa en el mundo, vemos cómo el humanismo ha entrado en la iglesia, vemos cómo este humanismo, que es parte de la apostasía final, está entrando en la iglesia, y todo este pensamiento del mundo se está aceptando en algunas iglesias. No estoy diciendo en todas las iglesias, hay un remanente fiel, hay pueblo fiel de Dios que se antepone a esto y lucha contra esto, pero han entrado personas encubiertas en la iglesia cristiana, personas que dice la palabra de Dios, que profetiza, que van a ser mercaderías del pueblo de Dios, que entran encubiertamente, que entran y traen de una manera sutil y traen todo tipo de doctrina extraña que se antepone y que va en contra de la palabra de Dios, cosa que no solamente es parte de estos tiempos que estamos viviendo, ya desde los tiempos de los apóstoles esto comenzó a suceder. Lo único que la diferencia es que de aquel tiempo ahora
se ha venido intensificando, ha venido creciendo, se ha venido recrudeciendo y se ha venido proliferando, ha venido expandiéndose más, tomando más fuerza, porque la humanidad, a medida que ha avanzado en estos siglos, también ha venido como que cediendo a lo que es el pecado. Es decir, hubo un tiempo en que la palabra de Dios avanzó, hubo un tiempo en que la humanidad tomó esta visión, esta idea de lo que era la reverencia a Dios, que aunque una persona fuera pecadora, esto lo hablaba con algunas personas muy cercanas a mí, aunque una persona fuera pecadora, en cuanto se hablaba del tema de Dios, no tenía que estar en una iglesia, sabía que era pecadora, sabía cuál era su pecado, tenía vergüenza, el temor de vergüenza de exponer su pecado públicamente y se guardaba de eso. Su pecado lo llevaba en oculto, fuera lo que fuera, no estoy juzgando a nadie. Pero hoy en día, en la sociedad, las personas exponen su pecado, se vanaglorian de su pecado, y no solamente ya lo hacen así, sino también que introducen estas ideas, quieren llevarlas al pueblo de Dios, y que el pueblo de Dios, forzar al pueblo de Dios a que acepte esta manera pecaminosa de vivir. Si no lo hace, pues es una persona que no eres tolerante, que eres una persona que eres radical y eres una persona que eres peligrosa. Y por lo tanto hay que tomar medidas contigo. A esa vía va el mundo. Estos son los tiempos finales que estamos viviendo. Son parte de estas profecías y que se están cumpliendo. Que hace 2000 años se establecieron y que hoy las podemos ver de una manera detallada como que se están cumpliendo. Si nosotros vamos a la carta de Judas, capítulo 1, de hecho, no es difícil porque el único capítulo que tiene la carta de Judas es el 1, no tiene más capítulos, tiene un solo capítulo. Pero aunque es una carta breve, es bien concisa. Allí a partir vamos a ver desde el versículo 1, dice: el anciano Gayo al amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. No, disculpa, yo decía, me faltó. La carta a Judas, me salté. Ya, ahora sí. Ahora sí. A partir del versículo 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí está diciendo que nosotros contendamos por esta fe que nos ha sido dada una vez a los santos. ¿Por qué? Porque van a venir tiempos, y que lo voy a explicar aquí, que esto va a querer ser cambiado. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo vemos ya como hay hombres impíos desde aquel tiempo entrando en la iglesia para hacer de las suyas. Dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra en las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado o ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré.
Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Y todas las cosas duras de los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores creyosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan convencerlos, a otros salvar arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Esta es una carta breve de un solo capítulo, pero que explica fehacientemente y profundamente todo lo que está pasando en los tiempos finales, no solamente fuera de la iglesia, más bien lo explica dentro de la iglesia, cómo entra la corrupción, cómo entra la apostasía, cómo entra la división, cómo entran hombres de manera sutil, se introducen para hacer mercadería de la iglesia, hombres justamente que tropiezan y caen porque van detrás del lucro, porque van detrás de lo material, porque van detrás de lo monetario, porque lo único que les interesa es su propio bien y su propio bienestar. Y por lo tanto, por eso hierran, por eso caen, por eso se pervierten, por eso se corrompen y por eso ellos mismos a sí mismos, aún habiendo conocido la verdad, ellos mismos se condenan. Por eso es que el apóstol habla aquí de árboles doblemente desarraigados, doblemente muertos. ¿Por qué? Porque conocieron la muerte espiritual después de haber conocido la muerte física. Conocieron la muerte física, la muerte primera espiritual, producto del pecado, pero después de haber conocido la verdad, erraron, la desecharon y por lo tanto conocen la segunda muerte. Doblemente muertos y doblemente desarraigados. Fueron desarraigados naturalmente, producto del pecado, pero una vez después de haber sido injertados por la gracia, son desarraigados nuevamente por cuanto ellos han preferido más el pecado, han preferido más caminar en la oscuridad, en las tinieblas, abrazaron las tinieblas y desecharon y aborrecieron a la luz, al Salvador, a Jesucristo. Hay que tener mucho cuidado de eso. Pero esa palabra dice que a otros, aún teniendo misericordia de ellos, dice que ni siquiera toquemos la ropa contaminada. Aquellos que llevan una gran contaminación, ni siquiera, eso te está diciendo que te apartes completamente de ellos. Ni siquiera te unas a ellos, porque son personas que han aborrecido completamente a la verdad, se han antepuesto a ella y tienen realmente una actitud completamente corrupta e impía y desordenada delante de Dios. A estos evita. Por eso es que la palabra de Dios dice en Apocalipsis, también lo dice en los libros de Moisés, lo dicen los profetas, pero en Apocalipsis lo vuelve a decir, dice que apártense de ellos, salgan de en medio de ellos, pueblo mío. Sacan de en medio de ellos. Hay cosas con las cuales no se puede lidiar. Pueden haber pequeñas diferencias doctrinales entre las iglesias. Iglesias que abrazan a Jesucristo como Salvador, iglesias que siguen la palabra de Dios, iglesias que luchan por llevar el evangelio, por llevar la verdad, por salvar las almas, que trabajan laboriosamente
se podemos abrazar como hermanos, pero aquellos que han entrado sutilmente, impíamente, que traen doctrinas erróneas, que traen corrupción, que su único interés es fuente de ganancia y bienestar para sí mismo, dice que a estos evita y no te reúnas con ellos. Y que te apartes de ellos, que salgas de ellos, porque, y dice la palabra, pueblo mío, a pueblo que es de Dios. A esas ovejas que dice Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice que apártate de en medio de ellos, pueblo mío. ¿Por qué? ¿Qué te está diciendo? Que esos de los cuales te está diciendo que te apartes no son pueblo mío. Y si un día lo fueron, han dejado de ser mi pueblo. Ese es el mensaje que está diciendo cuando dice apártate de en medio de ellos, pueblo mío. Esto es parte de las señales de los últimos tiempos que estamos viendo. No solamente las señales como nos habla Jesucristo en Mateo 24. Si nosotros vamos al Mateo 24, los mismos discípulos le preguntan a Jesús a partir del versículo 23. Allí dice, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos le preguntan sobre varios acontecimientos y Jesús les responde sobre todos. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Jesús comienza diciendo, miren que nadie les engañe. Es lo primero que comienza diciendo. ¿Por qué? Porque en cuanto a los temas de la venida del Señor al final, es un tema que se puede utilizar para engañar mucho, porque es el tema final. De hecho, ha habido muchos engaños en la historia con relación a este tema. Muchas personas han profetizado el día y la hora que viene Jesucristo, cuando mismo Jesús dijo que el día y la hora nadie sabe. Él dio señales de los tiempos finales, pero el día y la hora nadie sabe, solamente mi Padre que está en los cielos. Dice, ni los ángeles de los cielos lo saben, ni el Hijo del Hombre hecho carne aquí en la tierra lo sabía. Ya el Hijo del Hombre en la eternidad, ya Jesús en la eternidad lo sabe, pero ni aquí en la tierra, cuando Él participaba de carne humana, lo sabía nadie, solamente mi Padre que está en los cielos. Entonces, nadie sabe de esto. Nadie puede profetizar el día exacto que viene Jesús. Nadie puede profetizar el momento exacto en que Él viene, porque va a venir justo cuando nadie lo espere. Y esta es una de las señales finales. Justo cuando nadie lo espera, Él va a venir. Dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto ya ha sucedido. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Han pasado muchas guerras mundiales. Hemos tenido guerras en todas partes del mundo y sigue habiendo presión a nivel mundial y sigue habiendo rumores de guerra. El mundo vive constantemente al borde de una guerra, un estadio de una guerra en una región del mundo, en otra parte del mundo o a nivel mundial, constantemente. Esto mina las noticias de todo el noticiero constantemente. Todas las guerras, todos los estallidos, todos los acontecimientos bélicos que hay alrededor del mundo. Constante vemos noticias en los noticieros con relación a esto. Pero dice, pero aún no es el fin. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Es decir, cuando habla de pestes, podemos decir que habla de pandemias. En aquel tiempo nos hablaba de la palabra de un punto de vista científico de pandemia, sino de pestes. Una peste es una pandemia, es una infección que cubre grandes regiones, que cubre varias naciones, que se extiende rápidamente y que mata cientos, miles o cientos de miles de personas. No una localidad, no en una zona o localidad, sino extendida en varias regiones, en varias naciones. Estas son las pestes que describe la Biblia. Peste, habrá pestes y lo que hoy conocemos como pandemias. Hemos visto que ya el mundo se ha enfrentado a varias pandemias. La última fue COVID-19, que por H por B, por lo que haya sido, pero nos estamos enfrentando y estamos al borde, al peligro de otras más que constantemente se anuncian. Es decir, que ya estaba profetizado en la Biblia hace más de 2000 años. Por causa de, pero no dice por causa de, pero sí dice que nos vamos a enfrentar a eso en los tiempos finales. A hambres. Se está profetizando mucha hambre. Ha habido mucha hambre en muchas partes del mundo.
pero dice que aún se está profetizando que el hombre está diciendo de que se van a agotar los recursos y que el mundo está a borde de un colapso, de que va a haber una gran hambruna a nivel mundial. Y aquí está diciendo la Biblia de que nos vamos a enfrentar a hambres, a terremotos en diferentes lugares. Es decir, que va a haber un incremento de la actividad sísmica, no solamente que va a haber un terremoto aquí y otro allá, sino que en diferentes lugares estamos expuestos a que estos acontecimientos se intensifiquen a nivel mundial. Y dice que todo esto será principio de dolores, son señales de que ya, principio de dolores es cuando una mujer está a punto de parir. Comenzó los signos naturales de que ya el bebé va a nacer, de que eso que se estaba esperando durante mucho tiempo, durante 9 meses, está a punto de nacer. Estamos en el tiempo final. Pues dice Jesucristo que ahí vienen los principios de dolores cuando vengan estas señales. Entonces dice que los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Escucha lo que está diciendo. A los seguidores de Cristo, a los discípulos de Cristo, cuando estas cosas pasen, cuando veo que esto se intensifique, dice que los van a entregar a tribulación, que los van a matar y que van a ser aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Escucha esto. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí está hablando no del amor natural, sino del amor que pone Dios en el corazón de los que le siguen. Está hablando de tropiezos, ¿de quién? De los que le siguen. Está hablando de personas que van a caer, van a tropezar y que unos a otros se van a entregar. Estas cosas van a pasar en el pueblo de Dios. Pero dice una cosa que es importante, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí dice, este da una secuencia de acontecimientos antes del fin. Este es el mismo Jesucristo hablando. Más que Él no sabe nadie, Él sabe todo. Este es el mismo Jesucristo profetizando sobre los eventos finales, todo lo que va a pasar. Y cuando Él habla y profetiza, tú puedes ponerle cuño, puedes firmar, puedes afirmar y recontrafirmar que lo que Él habló, que lo que Él profetizó, así detalladamente como Él lo dijo, va a suceder. Porque aquí no está hablando un profeta, aquí no está hablando de un apóstol a través de la revelación del Espíritu Santo, que yo no dudo que digan. Aquí está hablando el mismo Jesucristo. El verbo hecho carne está profetizando lo que va a acontecer. Y Él está hablando de lo que está diciendo aquí. Pero aún estos acontecimientos que Él está narrando, que van a suceder, Él está diciendo, más el que persevere hasta el fin. Dice, si tú permaneces fiel hasta el fin, dice que serás salvo. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Esta es otra de las señales. El evangelio del reino va a ser predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Fíjate lo que está diciendo, porque a veces tenemos una idea equivocada. Va a ser predicado el evangelio a todo el mundo y todas las naciones se van a convertir. Eso no es lo que está diciendo aquí Jesucristo. Jesucristo dice que se va a predicar este evangelio a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Cuál testimonio? De que Dios envió a su Hijo amado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien. Pues desde el siglo pasado, mucho antes, ha venido todo un movimiento misionero desde siglos pasados, pero en el siglo pasado se intensificó. ¿Por qué? Porque gracias a Dios tuvimos esta apertura de los medios de difusión masiva, como la televisión, a través de los cuales que muchos predicadores salieron y utilizaron estos medios para evangelizar de manera masiva, y se llevó este evangelio a todas las naciones y millones de almas a través del mundo se convirtieron a Jesucristo, de todas las naciones. Pero además de eso se han seguido utilizando otros medios que se han venido sumando, como la internet. Todo se ha utilizado, radio, televisión, internet, todo se ha usado para llevar este evangelio. Se ha hecho un esfuerzo masivo y grande y se ha traducido la Biblia a muchas lenguas.
para llevar este evangelio a todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones de que vino un Salvador, de que no hace excepción de personas, ni de naciones, ni de linaje, ni de tribu, ni de nada, sino que es para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es una serie de señales, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea no huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, escucha bien, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está escrito, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bien. El Señor está diciendo aquí que no te dejes guiar por falsos profetas de los tiempos finales, que no te dejes guiar por ninguna doctrina. Mira, toda doctrina y toda enseñanza que te den, tú la escuchas. El apóstol Pablo dijo que escudriñarlo todo, pero retén solamente lo bueno. Tú lo escudriñas todo. Ahora, ¿cuál es el filtro de la palabra de Dios? Cualquier cosa que te hablen, puede parecer muy bonita, puede escucharse muy lindo a tu oído, pero cuando tú lo pasas por el filtro de la palabra de Dios, si hay una disonancia, si no está en concordancia con lo que dice la palabra de Dios, pues, ¿tú sabes qué? Deséchalo. Eso no viene de Dios. Porque el diablo es experto en crear mentiras. Y la mentira del diablo para el pueblo de Dios no es decirle la mentira burda, abierta. Es coger una verdad bíblica y alterar realmente el mensaje que está dicho. Como lo hizo en Jardín del Edén. Como lo hizo con Jesucristo cuando lo tentó. Él coge una verdad bíblica y la transforma en una mentira. Por ejemplo, ¿qué le dijo a Adán y Eva? ¿Qué le dijo a Eva? Que Dios no quiere que coman de fruto, porque cuando ustedes coman de fruto ustedes van a ser igual que Dios. Es una mentira. Ya ellos eran igual que Dios. Dios lo había creado a su imagen conforme a su semejanza. Y el diablo vino y le dijo una mentira. Y les hizo creer una mentira como si fuera una verdad. Y coger la verdad y ponerla como mentira. Eso es lo que el diablo hace. Tuerce el trasfondo bíblico y te crea, ahí te pone la mentira. Por lo tanto, cuando te den una enseñanza de la palabra de Dios, si no concuerda con lo que te enseñó Jesucristo y con lo que te enseñan los apóstoles, pues para ahí, pasa todo a través del filtro de la palabra de Dios y desecha lo que realmente no venga de Dios. Tú lo desechas. Que somos imagen y semejanza de Dios, gloria a Dios. Que tenemos que hacer algo para hacer imagen y semejanza de Dios, eso es una mentira. Tú retén lo que viene de Dios, que nosotros fuimos creados de imagen y según semejanza. Que tengo que hacer algo para yo ser imagen y semejanza, eso es una mentira del diablo. ¿Ok? Entonces, todo lo que venga tergiversado, tienes que pasarlo por la palabra de Dios. Y te quiero decir algo muy importante, que esto es un punto en el cual debemos de estar parados todos los cristianos. Tengamos una responsabilidad delante de un ministerio o no. Y es que la autoridad en nuestras vidas, la autoridad dada de cielo en nuestras vidas es la palabra de Dios. Nadie se puede autotitular ni en un ministerio, ni en una iglesia como la autoridad de Dios. Cuando un hombre se ponga mismo el título delante de un ministerio o de una congregación como que él es
la autoridad de Dios ahí, pues ya la cosa comienza a caminar mal. Él puede ser el representante de Dios, el que Dios pone a la cabeza de un ministerio, de una congregación, pero la autoridad de Dios en todo ministerio cristiano, en toda iglesia cristiana, es la palabra de Dios. Cuando un hombre se autotitula o se pone como que él es la autoridad de Dios ahí y que él es el que manda, como se dice, como se hacen las cosas, pues ya se está anteponiendo a la palabra de Dios y ya es que está poniendo su opinión, su palabra, su pensamiento por encima de la palabra de Dios, que fue la que nos fue dada a nosotros para guiarnos y para guiar al pueblo de Dios. La autoridad en la iglesia es la palabra de Dios, la palabra que Jesucristo dijo: pasarán cielos y tierra, mas mi palabra no pasará. Por lo tanto, es importante. Ahora, la revelación de la verdad de Dios, esa revelación absoluta, yo entiendo y comprendo que no la tiene un solo hombre. Eso es imposible. Parte de Dios no lo ha hecho así. Él ha permitido esto porque nos necesitamos los unos a los otros. Y dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Eso lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, una iglesia, un ministerio cristiano, no, aunque siempre tienen que haber líderes, tiene también que tener un cuerpo alrededor que lo ayuda y que ayuda a que vaya adelante ese ministerio y que ayuda a que se pueda hacer la labor en una iglesia, porque es un trabajo de equipo, un trabajo de cuerpo, porque la iglesia es un cuerpo. Los líderes son necesarios, tienen que haber pastores, tienen que haber maestros, tienen que haber diáconos, tiene que haber una estructura, tiene que haber un orden en la iglesia, pero la autoridad que desciende del cielo en esa iglesia, la autoridad que hay en una iglesia es la palabra de Dios, y todos debemos de guiarnos, de exponerla, de estudiarla y de crecer espiritualmente a la luz de la palabra de Dios. Cuando nos salimos de la palabra de Dios e empezamos a instituir cosas humanas dentro de la iglesia, pues puede parecer muy bonito y puede parecer que tenemos muy buenas intenciones. De buenas intenciones está lleno el camino al infierno. Una iglesia no se puede guiar por buenas intenciones, ni porque nosotros somos personas que somos nice, que somos personas que somos bien nice, que tú sabes, que le agradamos a todo el mundo, que aceptamos todas las cosas, que vamos abrazando con todas las... No, nada de eso. Nosotros somos llamados a ser discípulos de Jesucristo, a imitar a Jesucristo. Veo un hombre de Dios en la Escritura como el apóstol Pablo que dijo: sed imitadores de mí como yo de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que este hombre se abandonó por completo, que él lo desechó todo en su vida, que él siguió a Jesucristo fielmente. Él dijo: mi ejemplo de vida es Jesús y yo voy a quitar de mi vida todo lo que me estorbe por tal de alcanzar la meta final que es Jesucristo en mi vida. Así debiéramos pensar todos los discípulos de Cristo. Debiéramos quitar todas las cosas en nuestra vida por alcanzar a Jesús. Pero en los tiempos finales van a venir muchas circunstancias y van a venir muchos problemas que van a poner a prueba realmente nuestra fe y nuestra fidelidad. Pero ¿qué dice Jesús? Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pase lo que pase, venga el acontecimiento, aunque tu vida esté en peligro, si tú perseveras hasta el fin, serás salvo. Aquí están hablando de la vida eterna, que nadie te arrebate el regalo y que el don de Dios que te ha dado Jesucristo en tu mano. Cuando veo además ahí como Jesucristo dice: pero si Dios no acortara los tiempos, dice que nadie sería salvo. Dice que estos tiempos no van a ser acortados por causa de acontecimientos astronómicos, ni porque la luna se aparta de la tierra, ni porque el sol va a brillar más y se va a apagar. No, los tiempos no van a ser acortados por eso. Los tiempos van a ser acortados, dice, por causa de los escogidos, y el que lo va a acortar va a ser Dios. Va a acortar los tiempos por causa de los escogidos, porque dice que si no acorta esos tiempos, nadie sería salvo. Aquí vemos entonces, sí vemos cómo las tinieblas arrecian con todos en contra de la iglesia. Ellos tratan por todos los medios por atacar y destruir la iglesia de Dios. Pero veo también que ese acortamiento de los tiempos, ahí veo
la autoridad de Jesús, la autoridad de Dios, como Él entra y como Él toma control de la situación. Veo la gracia establecida de Jesucristo sobre sus escogidos, sobre sus amados, sobre aquellos que los reconocieron como Dios y Salvador, como entra con su gracia, como entra con su misericordia, que dice la palabra de Dios que traspasa los cielos y que llega delante del trono de Dios, como Él se mete y en los tiempos finales, como Él intercede y como Él arrebata su iglesia y se la lleva para Él. No está hablando aquí realmente que lo va a hacer porque somos perfectos. Está hablando aquí que lo va a hacer porque Él es un Dios de amor, Él es un Dios de misericordia y porque Él estableció su gracia para que nosotros seamos salvos. Una vez más, Dios se mete en la humanidad y una vez más, Dios hace que su profecía y que sus promesas se cumplan, no porque nosotros seamos perfectos, ni porque nosotros nos los merezcamos, sino porque Él es perfecto y porque Él es misericordia y porque Él es amor. En los tiempos finales van a haber toda esta clase de acontecimientos, pero la misericordia y el amor de Dios nunca se va a apartar de nuestro lado. Jesucristo dijo, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esto se va a cumplir en cada instante de nuestra vida. Confiemos, no importa las circunstancias, no importa todo lo que nosotros veamos, no importa todos estos acontecimientos negativos que vemos, cómo se ha incrementado la ciencia que está profetizado en Apocalipsis, cómo se ha incrementado la maldad del hombre que está profetizado en diferentes libros de la Biblia, también en Apocalipsis, y todos estos acontecimientos de maldad de los últimos tiempos que están pasando, cómo el hombre está redefiniendo la vida y cómo está jugando a ser Dios. Pero no nos dejemos intimidar y no temamos. La iglesia tiene una autoridad dada desde el cielo por el mismo Jesús, pero además tiene la cobertura y el amparo. Y tengamos presente esto. Nosotros no estamos llamados a vivir eternamente en este mundo. Nosotros estamos llamados a vivir eternamente al lado de nuestro Señor Jesús. Esta vida de todas maneras se va a perder. Por lo tanto, piensa en esto. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin será salvo. Porque, como dice la Escritura, mismo Jesús enseñó, ¿de qué le vale al hombre ganar todas las cosas de la vida si al final se pierde su alma? Te deseo desde aquí que Dios te bendiga, que medites en esta palabra y medite que aunque estamos en los tiempos finales y quizás pueda haber muchos acontecimientos negativos alrededor de tu vida, piensa que el Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey y Salvador Jesús, nunca ha dejado de amarnos, nunca ha dejado de cuidar a su pueblo y Él siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Y Él va a hacer que la obra que comenzó en nosotros llegue a su fin. Ahora depende de nosotros de permanecer en Él y de guardarnos hasta el fin en Él. Persevera en el nombre de Jesús hasta el final. Te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo el propósito de Jesucristo en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén.